Ayer hablábamos sobre Segunda Tesalonicenses, ¿recuerda? Y hacíamos mención del Día del Señor. Ya no somos el 99%. Encontré a uno más que piensa igual que Carballosa, y es el hermano Pedro Palma. Algunos de ustedes lo conocen. Él escribió un interesante libro sobre eventos futuros. Lo que me gusta de su libro es que está escrito desde una mentalidad más hispana que anglo. Creo que la gran diferencia en la escritura entre los anglos y los hispanos es que el anglo es muy conceptual, una frase y ahí lo dice. Mientras que el latino le gusta más el florido, la narrativa, y lo expresa un poquito más. Marco, ¿estarás de acuerdo conmigo o no? El gringo es más conceptual y el latino es más le gusta explicación. Es un buen libro y él presenta, me gustó, si tú tienes el libro, está en la página 173, 174 de su librito, y él está comentando Segunda Tesalonicenses, y me gustó su trabajo porque él investigó un poquito antes de King James, que cómo algunos hicieron su trabajito de traducir apostasis. Recuerda que les decía que no hay un calificativo, y él concuerda que puede ser una salida, una partida, y menciona King James también, y luego él da su explicación, y luego él es sincero. Él dice lo siguiente, leo para ustedes: aun cuando es mi convicción que este pasaje se refiere al rapto, la apostasía, el salir, dice, honestamente no puedo asegurar completamente que la palabra usada en este pasaje sea un apartamiento físico, es decir, que haga alusión directamente al rapto, pero la posibilidad que esto sea así es sumamente alta, y esto llena de esperanza. Creo que Tim LaHaye también comenta algo sobre esto y lo utiliza como un argumento más del pretribulacionalismo. Otra cosita, un cariñoso saludo a los hermanos que ya nos están acompañando a través de línea. Si quieren compartir el enlace, me parece que el enlace está en forma privada, solo tienen que compartirlo y entran directamente a la página de... Estamos transmitiendo a través de YouTube, ¿sí? Entonces ya somos youtuberos, ¿cómo le llaman? Youtubers. Tenemos que pedir, regálenos un like, así que... Ok. Mi hermano Marco me hacía me presentaba una ilustración sobre Isaías. Me parece que tuvieron un módulo el año pasado sobre Isaías, ¿sí? Y él me presentó una interesante idea, que es la visión profética del Antiguo Testamento, de los profetas. ¿Por qué razón? ¿Recuerdas que te decía que la profecía en el Antiguo Testamento es como huevos revueltos? Marco me decía, es como un tren que viene directo hacia ti. Tú ves un tren, pero el tren se compone de varios carriles. Entonces, son los diferentes aspectos que el premilenialismo, dispensacional, pretribulacional, etcétera, nos ayuda a distinguir. Y esto es interesante. Hoy lo que vamos a hacer, con lo que hemos dicho el día de ayer, vamos a comenzar a poner nuestro marco. No sé si usted alguna vez le gustó armar rompecabezas, ¿sí? Está mi mami acá, pero mi mami se hacía pasar por el viejo pascuero hasta que yo le vi que era ella que dejaba. Y uno de los regalos fue siempre rompecabezas, siempre me gustaron. Y la forma más sencilla de armar un rompecabezas es tratar de formar primero todo el marco. Vamos a esto, ¿cómo estamos hoy? ¿Ok? Como dicen, tienen que estar bien pilas, o si no, no funciona. ¿Estamos? Ok, ¿qué es esto? No, si comienzo acá, ¿qué es? Vamos con las sillas, por lo menos ahora. Juicio, trono blanco. Juicio, pongamos juicio para que no sea trono blanco, ¿ok? Vamos. Ok, ¿por qué llega trono blanco o juicio? ¿Por qué llegamos a este esquema? ¿Por qué decidimos? Si yo creo que esto es de este periodo de la tribulación, ¿cómo se clasifica? ¿Pre qué? Pre-tribulacional. Entonces el pretribulacionismo, ¿qué enseña? Que el traslado de la iglesia se da inicio antes que comience este tiempo, o la última o la 70ª semana de Daniel. Ahora, ¿por qué? Porque creemos
que este tiempo tiene que ver principalmente con ¿quién? Con la nación de Israel. Es un tiempo de preparación. Cuando un hebreo, cuando un judío pensaba en el día de Jehová, Nuevo Testamento, el día del Señor, no olvides, cada vez que en el Nuevo Testamento encuentras el día del Señor, tiene que ver con todos estos eventos. Cada vez que un hebreo pensaba en el día de Jehová, siempre tenía a su mente retribución, juicio, castigo. Porque tras el juicio, el castigo, viene la restauración. Y tras la restauración viene el nuevo orden, o lo que nosotros llamamos el milenio. Para ellos era el reinado, el nuevo orden. Es por eso que la escatología en términos generales en el Antiguo Testamento es el presente siglo y el siglo venidero. La pregunta de los discípulos a Jesús en Mateo capítulo 24, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿O qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque para ellos solo había dos conceptos generales. El presente siglo lleno de maldad, donde Israel está siendo enjuiciada. De hecho, si tú lees en Lucas capítulo 21, que el Señor Jesucristo dijo que Jerusalén será hollada por los gentiles. Y la idea en el texto es que continuará siendo hollada, es pisoteada. En otras palabras, seguirá estando bajo el dominio de los gentiles. Y el dominio de los gentiles durará hasta el tiempo en que el Señor Jesucristo haga su revelación, que en cierta forma es Mateo capítulo 13, los misterios del reino de los cielos. Así que con eso en mente, si yo creo entonces que el rapto es antes de la tribulación, significa que yo soy un pretribulacionalista, que es la posición que nosotros mantenemos en la facultad. Si creemos que el retorno de Cristo es antes del milenio, somos premilenialistas, ¿ok? Y si nosotros creemos en estas etapas, en estos cuadros, es porque somos dispensacionalistas. Ahora, no todo premilenialista es necesariamente un dispensacionalista. A veces nosotros enseñamos el premilenialismo, porque hay un premilenialismo que es histórico. Y el premilenialismo que es histórico ve que la iglesia es una extensión de Israel, que da base a la teología del pacto. Cuando hablamos, yo sé que hoy en día, y permíteme un minuto, se habla mucho de las doctrinas reformadas. Muchas iglesias dicen, nosotros ahora somos reformados. Cuando hablan de... Usted tiene que preguntarle a qué se refieren. ¿A qué se refieren cuando son una postura reformada? Porque para mí, una iglesia reformada es mucho más que solamente hablen de la soteriología en reformada, o el tulip o el tulipán de Calvino, o yo soy calvinista o medio calvinista, o ya soy calvo. No, las posturas ahí son... Prefiero yo definirme como mantengo una teología bíblica, más que decir soy calvinista de 3, 4, de 5 puntos ya es un calvinista, pero puede ser clasificado como un hipercalvinista. Entonces, cuando hablamos de soy iglesia reformada, incluye también toda la doctrina reformada, y toda iglesia reformada es amilenial, no es pretribulacional, y cree en la teología del pacto. La teología del pacto es un sistema de interpretación bíblica que ve la revelación bíblica, y ellos dicen, voy a de nuevo citar a un escritor, que no puedes entender la Biblia, no puedes entender la historia de la redención si no entiendes la teología del pacto, que es pacto de obra, pacto de gracia y pacto de redención. A través de estos tres pactos ellos presentan todo el relato bíblico. Para la teología del pacto, el gran tema central de las Escrituras es soteriológico. Es decir, porque hay... Ahora, sí es cierto, hay 5 elementos como ellos los presentan dentro de un pacto. Hay un benefactor, hay un beneficio, hay una obediencia, hay una consecuencia, y ellos le llaman que tiene que haber una señal.
que es casi lo mismo cuando estudiamos los pactos bíblicos. Casi todos los pactos bíblicos tienen también una señal, ya sea el arco iris, la circuncisión, etc. Pero estos pactos son, yo le diría, para justificarlo un poco, implícitos, porque si yo tomo Tito capítulo 1, versículo 2, la esperanza bienaventurada, la cual Dios prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Es evidente que hay un concilio divino. Y en este concilio divino se desarrolla el plan de salvación, donde el Padre diseña un plan. El Hijo lo lleva a cabo, lo ejecuta, y el Espíritu Santo en el tiempo lo aplica a aquel que responde positivamente al llamado del Evangelio. Hay un acuerdo, pero no sé si llamarle pacto, porque los pactistas dicen que el beneficio, porque cuando hay un pacto hay un beneficio, el beneficio del Hijo va a ser entronizado. Y eso me suena extraño. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es Dios. ¿Necesita ser entronizado? Necesita... Ahora, ¿por qué el Hijo, por qué el Padre le da al Hijo un nombre que es sobre todo nombre? Obviamente porque el Hijo adquiere, en el tiempo y en la historia de los hombres, adquiere algo que nunca tuvo. ¿Qué es? Más que cuerpo. En otras palabras, naturaleza divina. Es por eso que nosotros decimos en Cristología, en teología, en Cristología, que Jesucristo no es Dios y hombre. Porque Dios y hombre son dos personas. Jesucristo es teoántropos, Él es Dios, hombre. Una persona divina, con una naturaleza divina, y que al humanarse adquiere para sí naturaleza humana. Esa naturaleza humana por el Padre es que glorificada hasta lo sumo, no su esencia, porque a pesar de la kenosis, a pesar de que Él se humanó o dejó el ejercicio activo independiente de sus atributos como Dios, suena largo, pero así es, Él nunca deja de ser Dios, pero se manifiesta, se hace visible por medio de humanidad. Entonces creer que el acuerdo divino, ese pacto, el pacto de redención, donde no solamente le promete el Padre al Hijo un grupo, los salvos, los creyentes, la iglesia o los redimidos en su totalidad, sino que el beneficio del Hijo es que va a ser sobreexaltado o exaltado hasta lo sumo, me suena muy no bíblico, no me cuaja. Por eso son pactos extra o aparte de la Biblia, se le llama pactos, ellos definen pactos bíblicos porque la palabra pacto sí está en el Antiguo Testamento. Ellos le llaman, que son bíblicos, le llaman pactos teológicos. Pero cuando me anteponen un sistema y me dicen, si no puedes, si no tienes estos pactos, no vas a entender la Biblia, suena extraño. Lo malo de la teología del pacto son dos cosas. En primer lugar, les decía la semana pasada, y no le tengan miedo, es muy confesionaria. Siempre están citando ¿qué? Concilios, cíclicas, documentos, pero eso no te da autoridad. Lo que nos da autoridad a nosotros, ¿qué es? La palabra. Cítame la Biblia y explícame por las Escrituras. Eso es lo primero que atemorizan. Y en segundo lugar, que continuamente, véalo usted en YouTube. Yo soy de la idea de que usted debe estudiar, escuchar, conocer y leer la otra vereda. Leer también. No para ser ecléptico, no para tomar, porque vas a terminar en tierra de nadie. Tú tienes que tener un fundamento. Y sobre ese fundamento defender tu fe, pero necesitas saber qué es lo que los demás piensan, para que no te encuentres después con sorpresa. Eso no me lo dijo Marcos en mi clase. Entonces, culpamos después ¿a quién? Al pobre profesor. Esa es tu responsabilidad de tener que leer. Entonces, ellos continuamente en sus argumentos es atacar al dispensacionalismo. ¿Y qué atacan del dispensacionalismo? Al pobre Scofield, que cuando él escribe comenta su Biblia, que sí es cierto, es una Biblia orientada, en cierta forma Scofield, al definir dispensaciones y al presentar su Biblia, esquematizó demasiado la Biblia en forma muy extrema, que casi te hace ver que si no entiendes las dispensaciones, no puedes entender la narrativa bíblica. Y no estamos de acuerdo. Porque si tú sigues, hay una progresión.
Ahora, para el pactista, la teología del pacto, el propósito, el tema central de las Escrituras, y esto tenlo claro, es soteriológico. Por eso hablan de un pacto de obras, pacto de redención y pacto de gracia, porque para ellos el tenor de todas las Escrituras es soteriológico. Para el dispensacionalismo, como Schaeffer, Scofield, aún también Pentecost, hasta Pentecost, porque luego viene el premilenialismo futurista, lo voy a explicar. El propósito, el tema central de las Escrituras es doxológico, la gloria de Dios. Ese es el tema. Cuando hablamos del dispensacionalismo, y tú resume cuál es el tema de las Escrituras. El tema de las Escrituras es para la gloria y alabanza de Dios, doxológico. La teología del pacto es soteriológico, el dispensacionalismo es. Y yo quiero presentarles un tercer tema que yo le llamaría más monárquico, de monarquía, de rey, de gobierno. Creo que el tema central de las Escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, es el reino de Dios. Y hay una pregunta en cuestión: ¿quién es el soberano del universo? Cuando Dios crea a los ángeles, los crea con un propósito. Ellos reflejan la gloria de Dios. Y de hecho, Lucero, ¿cuál era su función de Lucifer? ¿Cuál era la función de Lucifer? Como querubín, él era querubín grande y protector. No soy yo, mami, porque ella me dice querubín, este es otro. Querubín grande y protector. Debía él proteger, ¿qué cosa? La santidad y la gloria de Dios. Y se miró a sí mismo y quiso ser semejante ¿a quién? Al Elión, al Altísimo. Y el Elión significa el soberano, el que gobierna, aún el que reina. Y él quiso, Isaías capítulo 14, usurpar a través de 5 declaraciones que hace Isaías. Ezequiel 28 describe la belleza de este personaje, cómo fue creado, y él mismo era un instrumento de adoración a Dios. Ahora, ¿cuándo se revela Satanás? ¿Cuándo cae Satanás? ¿Cuándo logra con sus contrataciones, con su estrategia, lograr de alguna forma influenciar en la tercera parte de los ángeles? ¿Cuándo? Ahí hay varias teorías, Génesis 1, 1 y 2, estará la teoría de la brecha. ¿Quieres saber más? Escucha Armando Dunsi, él lo explica muy bien, pero no es lo que dice la Biblia, pero te va a explicar muy bien. La teoría de la brecha fue escrita por un escocés que quiso unir el pensamiento evolucionista con el teísmo. Entonces, para unir estas dos escuelas y poder justificar el descubrimiento de animales prehistóricos, se inventó un gap, la teoría del lapso, la teoría de la brecha. Algunos, y creo que F. Bruce, él cree que los demonios son una raza preadámica que fue destruida con un gran diluvio entre el versículo 1 y el versículo 2. Suena fantástico, pero no enseñemos algo que la Biblia no lo enseñe. No lo tome como causa. Yo creo así. Sus convicciones deben estar basadas ¿en qué? En las Escrituras. Sí es evidente que Satanás se revela entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Ahí está. ¿Cuándo exactamente? Ahora, ¿cuánto tiempo duró Adán y Eva en el huerto del Edén? No sabemos. Yo tiendo a creer que fue un par de semanas, porque no hubo aún gestación. Y Dios, la primera orden que le dio fue que multiplicar la tierra. Creo que en un espacio muy corto el hombre cayó. Ahora, en el momento en que Adán y Eva caen. Ahora, recuerda que el reino de Dios, y Dios quiere mostrar su reino a través del tiempo y la historia y demostrar quién es el soberano del universo. ¿Y qué intenta Satanás? Levantar un reino paralelo, oculto, desafiar la credibilidad de Dios. Y lo hace en el jardín del Edén, en el capítulo 3. Porque Dios puso a Adán, principal, o al género humano, lo puso como visrey, como un representante. A eso en teología se le llama el reino mediado. Dios es soberano, pero manifiesta su gobierno a través de medios.
Adán, bueno, vino Moisés o la monarquía, el sacerdocio, etc. El reino mediado concluye con Cristo en la tierra, porque Cristo es el segundo Adán y tiene que recuperar lo que se ha perdido. Y tiene que ser en el tiempo y en la historia, porque Dios manifiesta su reino en el tiempo y en la historia de los hombres. Ahora, el hueso de contención, el keyword, la parte clave de esto es el ser humano. Es por eso que Satanás, cuando hace caer a Eva, él cree que ya con esto eliminó el programa. Antes de Dios casi dar sentencia de consecuencias del pecado, del castigo, inmediatamente Dios inserta Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Cómo se le llama Génesis capítulo 3, verso 15? Proto-evangelio. ¿Por qué se le llama así? Protos es la primera mención y la primera promesa. Y en esa primera promesa se enfatiza un heredero humano que tiene el poder ¿de qué? De aplastar o destruir a la serpiente, aunque ésta pueda hacer ¿qué? Daño, finalmente ese hijo de la mujer. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, porque ellos tenían que convertir su carácter santo en un estado santo y de esa forma adquirir la inmortalidad en un estado de relación eterna con Dios. Fueron creados en forma inmortal. ¿Qué es la diferencia entre inmortal y eterno? Inmortal y eterno, ¿sí? No, el inmortal no muere y el eterno tampoco. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente, el inicio. Todos los ángeles tienen ¿qué cosa? Un comienzo. ¿Dios es eterno o es inmortal? ¿Por qué? Amén, con convicción. Tiene que, no lo quiero hacer dudar, porque tiene que tener firme convicción. Es el eterno, es el alfa, el omega, principio y al fin. No entiendo eso. No puedo entender la eternidad. Los teólogos nos ayudan a hablar la eternidad pasada, la eternidad presente, la eternidad futura. No existe eso. Eso es filosófico. No existe, porque eterno es atemporal. Y nosotros en nuestra experiencia somos ¿qué? Temporales. Entonces, ese es el milagro de la encarnación. Que Dios entra ¿en dónde? En el tiempo y en la historia, interrumpe en la experiencia humana. Eso es un milagro grandioso. Por eso el sacerdote cuando ve a Jesús o lo toma, dice, nos ha visitado desde lo alto, la aurora de la redención. Rompe y entra en el tiempo y en la historia de los hombres. Ahora, al pecar Satanás y Eva, ellos ahora adquieren naturaleza pecaminosa. Y Dios dice que el pecador debe morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Fue salvo Adán y Eva? Ok, creo que sí, suena bien, pero usted tiene que, porque esa es una opinión. ¿Fueron salvos o no? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Sí, se cumple ya la terna, comienza a cumplirse la terna de salvación. Gracia, fe, pero solo ahí tienes el sacrificio. Pero ¿dónde está la fe? Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿en base a qué? Siempre es por gracia, siempre por fe y siempre es por sangre, por así decirlo. ¿Dónde están los otros dos elementos? Ok, sí. El Nuevo Testamento me enseña entonces que Adán y Eva fueron salvos. Vamos a hacer corta lista. Sí, yo creo que fueron salvos. ¿Sabes por qué? Porque Dios le promete que de la descendencia de la mujer. ¿Y cómo llamó a Adán a la mujer? Eva. ¿Y qué significa Eva? ¿Qué creyó entonces? Que sí, ella iba a ser ¿qué? La madre del Redentor. Ahora, no sabe ella si iba a ser inmediatamente el hijo o pasaría ¿qué? ¿Cuánto? 4.500 años, más o menos, después. Pero ellos creyeron y cuando él llama a la mujer, ¿qué hace Dios? ¿Viste su desnudez? Sacrificio. Y ahí tenemos el primer principio o la proyección, diría yo, del sacrificio pascual. Pero la pregunta es, ¿quién es el rey? ¿Qué ocurre con Adán y Eva? ¿Pierden ellos
el derecho de gobernar, de sojuzgar, etc. Lo pierden ahí. ¿Y Satanás qué hace? Lo arrebata, lo va a usurpar. Es por eso que él tiene el derecho, pero él tiene el derecho no por concesión, sino por un robo, por quitar. Y de ahí se desarrolla toda la trama. Cuando está Génesis capítulo 3, verso 15, luego tenemos el pacto con Noé. Y es interesante que cuando vamos al Salmo capítulo 8, Dios sigue manteniendo que el reino ha sido dado a los hombres. Porque el Salmo capítulo 8 es escrito después de la caída. Y sigue sosteniendo que es verdad. Que todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero cuando estudiamos el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 8, ¿a quién vemos? Es un salmo mesiánico. ¿Por qué es un salmo mesiánico? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Salmo 12 es mesiánico, Dios habla de su Hijo, pero ¿por qué el Salmo capítulo 8 es un salmo mesiánico? Por la revelación progresiva, porque el escritor a los hebreos, ¿qué hace? Cita el libro de los Salmos y lo aplica y dice, aún no ha llegado ese momento. Entonces vemos nuevamente la gran trama en las escrituras del reino de Dios. Por eso creo que el propósito, el tema, y en ese tema podemos unir la gloria de Dios, podemos unir el aspecto doxológico y el aspecto soteriológico. Y a través de esta trama, de este marco, lo que vemos en las Escrituras es quién es el Rey del universo. Es por eso que tras el reino milenial, ¿qué entrega el Hijo al Padre? ¿Qué entrega? Los reinos. ¿Te das cuenta entonces que no solamente la trama bíblica tiene que ver con el aspecto soteriológico o con el aspecto doxológico, sino que tiene que ver con ese aspecto monárquico, quién es el soberano del universo? Y Dios sella, por así decir, la carrera de Satanás, demostrando que su única intervención en la esfera humana es producir rebelión. Porque tú no leerás jamás la gracia y la misericordia de ¿quién? De Satanás. Porque el que viene a él, o el que está con él, no va a recibir bendición, sino va a recibir juicio. Entre paréntesis, cuando citamos Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, le achacamos el versículo a Satanás. Pero si te miras bien el contexto, Jesús está hablando de los falsos maestros. Está hablando de los líderes religiosos de la nación de Israel, porque esa fue su actitud. Entre paréntesis, cuando Jesús comentó acerca de Lucas capítulo 16, esas tres, una parábola en 3 cuadros, la moneda perdida, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. ¿Cómo termina la historia del hijo perdido? Esa parábola, ese aspecto de esa parábola. Sí, pero no termina ahí. Con el hijo mayor enojado. ¿Sabes que esa parábola es inconclusa? Es una de las parábolas inconclusas de Jesús. Porque ¿qué pasó con el hijo mayor? Ok, pero ¿entró o no entró? Salió al... ¿qué hizo con el padre? Yo te voy a decir lo que no dice. Mató al padre, porque representa el hijo mayor a los líderes de la nación de Israel. ¿Y qué hicieron los líderes con Jesús? Le dieron muerte. Para ellos era imposible que gentiles, que publicanos y pecadores pudiesen ser parte de ¿qué? Del reino, de la bendición de Dios. Es bueno, cocílano a fuego lento. Creo que John MacArthur en su comentario hace esta alusión. Trabájalo un poquito más, pero sí es cierto, la actitud. Ahora, el reino como fue ofrecido, el reino también por la nación de Israel fue rechazado y el reino fue pospuesto en el milenio. ¿Por qué el milenio? Porque necesitamos en el tiempo y en la historia de los hombres que se conteste a la pregunta, ¿quién es el soberano del universo? Y Satanás es suelto al final del milenio para evidenciar ¿qué cosa? Que él es homicida, que es padre, y que jamás su reino paralelo tiene comparación alguna a ¿qué cosa? Al reino de Dios y sentenciado finalmente al lago de fuego y azufre. No le encuentro otra razón. Si yo ya sé que él es el malo, yo lo que haría lo eliminaría de una sola vez. ¿Estamos claros? ¿Suena el reino de Dios?
Vamos a hablar un poquito en la conferencia sobre el reino de Dios. Sí, hermano. Que siempre se está atacando, ustedes si no tienen dispensaciones no pueden interpretar la Biblia. Y mira lo que ellos dicen. Voy a citarles nuevamente este personaje. Dice, la teología del pacto es importante, pues sin ella la Biblia no es más que un conjunto de doctrinas de un libro antiguo. ¿Qué está diciendo? No la puedes entender. La teología del pacto construye los puntos entre testamento y testamento, entre libros y libros, entre doctrinas y doctrinas. La teología del pacto nos da los por qué y para qué es de la historia de la redención. ¿Qué te están diciendo? Que si yo no entiendo la teología del pacto, no puedo entender que es el mismo ataque hacia ¿quién? El dispensacionalismo, es decir, que argumento contra argumento. ¿Y qué es nuestro argumento mayor? Muéstrame dónde dice la Biblia que existen estos tres pactos. De hecho, van a citar, anota ahí, Oseas 6:7, donde se acusa a Israel de que fueron, que no cumplieron como Adán, que fueron rebeldes como Adán. Ok. Suena interesante y aparece con mayúscula la palabra Adán. Entonces, cuando yo leo Adán, ¿a quién me lleva? El problema es que la palabra Adán, ¿qué significa? Hombre. Entonces, no necesariamente está apuntando a un sujeto específico, sino que como sustantivo puede ser la humanidad en general. De hecho, escúchame bien, en Éxodo capítulo 19, la nación de Israel se compromete a guardar el pacto de Dios, Éxodo capítulo 20. Pero en la historia nunca lo cumplieron. Nunca. Entonces, ¿qué mejor evidencia? Porque Oseas está hablando de la nación de Israel, la restauración de Israel. Recuerda cuando él tiene que ir a buscar a su mujer en el prostíbulo. Todo guarda relación a un Dios que tiene misericordia ¿con quién? Que un pueblo que no lo merece. Entonces, tomar como argumento ahí, porque eso es lo que él va a citar, tomar como argumento, ahí tenemos la evidencia del pacto de obras, hermenéutica. Es mala interpretación. Toda palabra que usted encuentre en la Biblia tiene un significado posible, tiene un significado probable y tiene un significado preciso. Y es deber del intérprete, a través de la exégesis, descubrir cuál es el significado posible, cuál es el significado probable y finalmente cuál es el significado preciso. Y eso requiere trabajo. Eso no sirve yo pienso, yo creo. Eso requiere ¿qué cosa? Entonces, cuando usted, hermanos y hermanas que dan una clase, están haciendo una exégesis, ustedes tienen que buscar el significado posible. Y el significado posible es un rango semántico muy amplio. Yo voy y busco la palabra mundo, ego, cosmos. Tú vas a un diccionario o un léxico y tú vas a encontrar que la palabra mundo tiene como 12 acepciones. Igual que la palabra gracia. No siempre gracia significa salvación, porque a veces puede significar hasta belleza. O, por ejemplo, ¿cuál es tu gracia? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es tu dotación? ¿Lo tienes? Entonces tú buscas el significado posible, el significado probable, el significado posible y finalmente el significado preciso. Y el significado preciso te lo va a dar el uso en el contexto. Va a requerir que, por ejemplo, si estás mirando carne, la palabra carne, en la literatura juanina, su literatura. Pero si tú miras al apóstol Pablo utilizar el término sarc, para Pablo no es tanto humanidad, sino que es. Entonces, yo no puedo definir su significado porque ya lo busqué en el diccionario, significa, apostasía es apartarse de la fe. Porque tú tienes que mirar significado posible, probable, y luego el significado preciso en las Escrituras. Teniendo nuestro marco, vamos en la introducción, dos versículos. Ahora comenzamos, póngase el cinturón, antes que suene el recreo. Tengo dos versículos, el primero de ellos en Mateo capítulo 5, verso 18, que dice, porque de cierto os digo,
que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Creo que eso es un versículo clave, que me garantiza que lo que Dios ha prometido, ha anunciado, en el tiempo y en la historia se va a ¿qué? A cumplir. Si yo levanto un testamento sobre el otro testamento, estamos de acuerdo que el Nuevo Testamento es doctrinal. Aunque en extensión es mucho más inferior, es un 30% que el Antiguo Testamento, su contenido es mucho más amplio que el Antiguo Testamento. Pero no puedo decir que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento, o creer o decir que el Nuevo Testamento reemplaza al Antiguo Testamento. Porque hoy se habla que el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento. Cuando entra en ese camino, teología del pacto. Te va a llevar a tomar, voy a citarle después, ellos van a decir que todo el Antiguo Testamento hay que espiritualizarlo. ¿Por qué? Porque si sigue manteniendo el método de hermenéutica que vamos a mirar ahora, llega un momento en que si mantienen consecuentemente ese método, van a tener problemas. Van a tener problemas. Y van a tener serios problemas. Y es lo que ellos hacen, es una exégesis. Ayer les explicaba. Ellos ya vienen con un sistema teológico, con una sistematización teológica, y para mantenerla tienen que espiritualizar esos textos. O colgarse de algunos textos, de algunas referencias, para poder justificar su creencia. Por eso me parece muy importante Mateo 5:18, que toda la Escritura debe cumplirse. De hecho, cuando tú miras el ministerio terrenal de Cristo Jesús, Él se movió en los tiempos de Dios. Y cada enseñanza, cada paso, fue de acuerdo ¿a qué? Al programa de Dios. ¿Recuerdas Gálatas 4:4? Cuando vino Él, cumplimiento de Dios envió a su Hijo. Y ese enviar es un apóstol. Pero la idea acá es que es un apóstol kamikaze. No puede regresar sin cumplir su misión. ¿Y cuál fue su misión? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en Corintios capítulo 10, verso 32, primero a los Corintios, dice, no seáis tropiezo, ¿a quién? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Ninguno de estos dos textos es escatológico. Pero Pablo en Corintios capítulo 10 me describe exactamente los grupos de personas que existen hoy. ¿Existen qué? ¿Judíos? ¿Existen? ¿Gentiles? ¿Y existe también? Ahora, usted que se convirtió a Cristo, bueno, Dios hace ese cambio en su vida y usted responde en obediencia. Pero ¿me entiende lo que digo? ¿Dejó de ser gentil? ¿Por qué no? ¿No es de la iglesia? Así, porque no corre por sus venas sangre azul, no es imposible. Usted no es judío, no se convierte en un hebreo, sino que usted sigue siendo ¿qué? Un gentil, pero que ahora viene a ser parte. Efesios capítulo 3, el gran misterio. Cómo judíos y gentiles ahora están ¿en dónde? En un nuevo cuerpo. Y ahí Pablo me señala claramente. Y cuando estudio la escatología, mira conmigo en tu apunte, como nación, como entidad étnica, sigue siendo... Tú te vas del país, vas a dejar de ser qué equipo te gusta. Obviamente, ¿Colo-colino? Yo tengo doble ciudadanía, pero entro acá a Australia con pasaporte chileno, si no me piden ahora visa. No pierde su entidad étnica, pero él sería el israelita espiritual, de Gálatas, capítulo 5. Porque Pablo hace una distinción entre el israelita y nosotros, la iglesia. No es que el israelita es diferente, sino que para hacer ese énfasis, que si hay un judío que se arrepiente, es parte de la iglesia y podría llamarse un israelita espiritual. Pero no está diciendo que hoy la iglesia es un israelita. Entonces, toma bien ese concepto porque una de las bases de la teología del pacto es decir que ahora nosotros somos el Israel espiritual. En ninguna parte del Nuevo Testamento te dice que la iglesia suplanta a Israel. En ninguna parte de las 70 y tantas veces, voy a mencionarlo en la conferencia, de las veces que es mencionado, jamás se habla de Israel usurpando el lugar de la iglesia.
A mí hace años atrás alguien pasó, sabía que venía y comenzó a escribir algunos que necesitaba ayuda económica en el aeropuerto, si me podían recibir y ayudar con dinero para pagar una maleta. Y un hermano me llamó me dijo, yo estuve a punto de creer porque lo conozco a usted, pero como dice la canción, ese no soy yo. Usurpar la identidad. Y lamentablemente la teología del pacto es culpable de usurpar algo que no le corresponde. Cuando tú estudias el significado semántico de la palabra eclesía y el uso que le dio el Señor Jesucristo, son dos conceptos diferentes. Entonces, definir la iglesia por su sentido semántico o su significado se llama falacia exegética de raíz. No es cierto. Carlson tiene un tremendo libro con respecto. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿O falta 5 minutitos más? ¿Qué les dije? Iba antes de la pregunta del hermano, antes de la interrupción. Ah, ¿paramos? Ok, quedamos en pausa entonces.